rápidamente, necesariamente, incansablemente, adecuadamente, claramente, con la mente clara. Mente Radio. Érase una viejecita, sin nadita que comer, sino carnes, frutas dulces, tortas, huevos, pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café, y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber. Y esta vieja no tenía ni un ranchito en que vivir, fuera de una casa grande con su huerta y su jardín. Nadie la cuidaba sino Andrés y Juan y Gil, y 8 criadas y 2 pajes de librea y corbatín. Nunca tuvo en qué sentarse sino sillas y sofás, con banquitos y cojines y resorte al espaldar, ni otra cama que una grande más dorada que un altar, con colchón de blanda pluma, mucha seda y mucho holán. Y esta pobre viejecita cada año hasta su fin tuvo un año más de vieja y uno menos que vivir, y al mirarse en el espejo la espantaba siempre allí otra vieja de antiparras, papalina y peluquín, y esta pobre viejecita no tenía que vestir sino trajes de 1000 colores y de telas 1000 y 1000, y a no ser por sus zapatos, chanclas, botas y escarpín, descalcita por el suelo anduviera la infeliz. Apetito nunca tuvo acabando de comer, ni gozó salud completa cuando no se hallaba bien. Se murió de mal de arrugas, ya encorvada como un tres, y jamás volvió a quejarse ni de hambre ni de sed. Y esta pobre viejecita al morir no dejó más que 11 joyas, tierras, casas, 8 gatos y un turpial. Duerme en paz y Dios permita que logremos disfrutar las pobrezas de esa pobre y morir del mismo mal. Hoy nos sentamos un momento, dejamos reposar el cuerpo para que nuestra voz y nuestra mente se muevan libremente, sin rumbo fijo, para que naveguen gustosas entre memorias, cuentos, historias, mitos, poemas, desazones y saberes. En este instante fugaz, junto a todas esas cosas sutiles que nos conectan entre seres humanos, le damos un vistazo al universo complejo, fantástico, que vive dentro y fuera de cada uno de nosotros. Buenas de Dios, yo soy Santiago Maldonado. Y yo soy Tania Rivadeneira y acabamos de escuchar el poema La pobre viejecita de Rafael Pombo. Y hoy queremos navegar por las aguas del humor, la gracia y la chispa. Compartirles un poco de esa sal particular que tienen las personas gracejas, que con un par de palabras son capaces de robarnos una carcajada. Como siempre vamos con una definición, porque gracejo suena... No es una palabra que comúnmente usemos, pero que encontramos perfecta para el programa de hoy, que queremos, sobre todo para lo que queremos compartirles. Gracejo suena inventadejo, pero no. Es un poco inventadejo, supongo, como todas las palabrejas. Porque esta palabra, la palabra gracia, viene del latín gratia, que significa favor, regalo o encanto, formado a partir de gratus, que viene a ser algo así como agradable o agradecido, y del sufijo de cualidad ia, que es agradable. A su vez, esta raíz se conecta con el término griego charis, que se puede interpretar como alegría, favor o belleza. De la RAE podemos tomar la definición formal que reza: cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona o cosa que las tiene. Pero hoy, como les contábamos al inicio, queremos ir un poco más allá de la superficialidad de la gracia, porque en el mundo hay muchas personas graciosas, pero muy pocas personas gracejas. Una persona graceja es alguien chistoso, bromista o que tiene mucha gracia y salero. La RAE define gracejo como gracia, chiste y donaire festivo en hablar o escribir. La palabra viene del verbo gracejar, que significa decir chistes con ingenio, elegancia y alegría. Y bueno, pues de nuestra mente pueden venir algunos personajes dotados de este particular don.
Por citar algunos ejemplos, Lelutier, Carlos Vallarta, Charo López, Miquel Herrán, que lo pueden encontrar como Puto Miquel en YouTube, Andreu Buenafuente, ¿no? Y Alberto Romero. Bueno, es un programa que compartimos mucho aquí, que es Nadie Sabe Nada. Más cercano de nosotros, Carlos Michelena, Las Marujas, por ejemplo, el colectivo Llama. Y llevándolo a la escritura podemos tener figuras como Efraín Huerta, Roald Dahl o María Elena Walsh. Hoy queremos compartirles a la manera de radioteatro improvisado, una obra que disfrutamos mucho leer. Yo la leí hace muchos años cuando me regalaron un libro compilado de las obras de este polémico, talentoso y reprobable en su forma de vida escritor. Pues es el escritor, director y músico, además, Woody Allen, una persona aparentemente, pues sí, terrible, condenable, como decía, pero que evidentemente tiene esta gracejitud, esta capacidad de hacernos reír con ingenio. Entonces, por hoy, más en honor a nuestra memoria de habernos encontrado con este relato hace muchos años, antes de conocer todo este historial perverso, vamos a separar la obra del autor para disfrutar este gracioso cuento titulado ¿Cómo acabar con el ajedrez? Mi querido Bardebedian, hoy tuve el gran disgusto al revisar mi correspondencia de esta mañana de comprobar que mi carta del 16 de septiembre, que contenía mi 22º movimiento, caballo 4 rey, me había sido devuelta debido a un pequeño error en el sobre. Precisamente la omisión de su nombre y residencia. ¿Cuán freudiano puede uno llegar a ser? Amén de olvidar el sello. Nadie ignora que últimamente he estado un tanto desconcertado debido a una irregularidad en la bolsa y pese a que ese día, el 16 de septiembre, la culminación de una prolongada caída en espiral hizo volar las acciones de antimateria amalgamada de la tabla de cotizaciones y redujo de un solo golpe a mi agente de seguros a una auténtica piltrafa, no tengo excusas para mi negligencia y monumental ineptitud. Metí la pata. Perdóneme. El hecho que usted no se percatara de que faltaba una carta indica igualmente cierto despiste por su parte, que yo, por la mía, atribuyo a su impaciencia. Pero Dios sabe que todos cometemos errores, así es la vida y el ajedrez. Pues bien, aclarado el error, debo hacer una pequeña rectificación. Si usted tuviera la amabilidad de transferir mi caballo al cuarto escaque de su rey, Pienso que podremos seguir adelante con nuestro pequeño juego, de modo más exacto. El anuncio de jaque mate que usted me hiciera en su carta de hoy creo que es, con toda honestidad, una falsa alarma. Y si usted vuelve a examinar las posiciones a la luz del descubrimiento de esta mañana, se dará cuenta de que su rey es el que está más próximo al mate, expuesto y sin defensas, y un blanco inmóvil para mis alfiles depredadores. Irónicas son las vicisitudes de esta pequeña guerra. El destino oculto de alguna oficina de correos extraviada crece omnipotente, y voilà, la suerte ha dado una voltereta. Una vez más, le ruego que acepte mis sinceras excusas por este infortunado descuido, y quedo ansioso a la espera de su próximo movimiento. Le adjunto mi 45º movimiento, mi caballo se come a su reina. Atentamente suyo, Gossage. He recibido esta mañana su carta relativa al movimiento 45. Su caballo se come a mi reina. Y asimismo su prolongada explicación acerca del elipsis de mediados de septiembre que sufriera su correspondencia. Veamos si le comprendo correctamente. Su caballo, al que yo retiré del tablero hace ya unas semanas, debiera estar, según ahora afirma usted,
en el cuarto escaque del rey, a consecuencia de una carta perdida en correos hace 23 movimientos. No estaba al tanto de que hubiera ocurrido semejante percance y recuerdo perfectamente cuando usted llevó a cabo el 22º movimiento, que fue su torre 6 reina, la que luego quedó fuera de combate durante un gambito suyo que fracasó trágicamente. En este momento, el cuarto escaque del rey está ocupado por mi torre, y como usted no tiene alfiles, pese a la carta perdida en correos, no alcanzo a comprender qué pieza piensa utilizar para comerse a mi reina, a lo que creo usted se refiere, dado que la mayoría de sus piezas están bloqueadas, es a solicitar que mueva su rey 4 alfil, su única posibilidad. Arreglo que me he tomado la libertad de hacer, por lo que contraataco en el movimiento de hoy, mi 46º. Me como su reina y dejo a su rey en jaque. Ahora su carta queda aclarada. Pienso que los últimos movimientos del juego podrán llevarse a cabo con sobriedad y presteza. Suyo, Bardebedian. Acabo de leer su última nota en la que me comunica un estrambótico movimiento 46 por el cual usted saca a mi reina de un escaque por el que desde hace 11 días no ha pasado. Por medio de un cálculo paciente, pienso que he encontrado la causa de su confusión y falta de comprensión de los hechos, sin embargo evidentes. Que su torre esté en el cuarto escaque del rey es algo tan imposible como 2 copos de nieve idénticos. Si usted se remite al movimiento 9 del juego, comprobará que hace ya mucho tiempo que perdió la torre. Fue evidentemente aquella arriesgada operación suicida la que deshizo su frente de ataque y le costó ambas torres. ¿Qué hacen pues en el tablero en este momento? Para su consideración, le ofrezco mi versión de lo que sucedió. La intensidad de los intercambios salvajes y precipitados del 22º movimiento le dejaron en un estado de leve distracción, y en la ansiedad que sintió por mantenerse en sus cabales en ese momento, no se percató de que llegaba mi carta, y, en cambio, movió sus piezas 2 veces, otorgándose de ese modo una ventaja injusta. ¿No le parece? Este incidente ya pertenece al pasado y deshacer nuestros pasos sería tediosamente dificultoso, por no decir imposible. En consecuencia, considero que la mejor manera de rectificar todo este asunto es permitirme la oportunidad de hacer ahora 2 movimientos consecutivos. Lo justo es lo justo. Por tanto, en primer lugar, como su alfil con mi peón. Luego, como este movimiento le deja a su reina sin protección, también se la como. Pienso que ahora podemos proceder con los últimos movimientos sin dificultades. Atentamente, Gossage. Postdata, le adjunto un diagrama que muestra de forma exacta cómo está el tablero en este momento después de la última jugada. Como puede ver, su rey está atrapado, sin protección y solitario en el centro. Saludos, G. Ayer recibí su última carta y pese a que era levemente incoherente, creo comprender el motivo de su devaneo. Después de haber estudiado el diagrama que adjunta, me resultó obvio que las últimas 6 semanas hemos estado jugando 2 partidas de ajedrez absolutamente distintas. Yo, de acuerdo con nuestra correspondencia, usted, según unas normas muy sui generis, en lugar de hacerlo según el sistema racional adoptado por todos. El movimiento del rey, que supuestamente se extravió en correos, hubiera sido imposible en el 22º movimiento, porque en aquel momento la pieza estaba en la esquina de la última fila, y el movimiento que usted escribe lo hubiera enviado sobre la mesa del café, al lado del tablero. En cuanto a permitirle llevar a cabo 2 movimientos consecutivos para recuperar el que supuestamente se extravió en correos, sin duda es una broma por su parte, amigo mío. Aceptaré el primer movimiento, usted come mi alfil, pero no puedo permitir el segundo, y como es mi turno, contraataco comiéndome su reina con mi torre. El hecho de que usted me comunique que no tengo torres significa muy poco en realidad, porque solo necesito echar un vistazo al tablero para verlas vivas en plena batalla, rebosantes de astucia y vigor.
Por último, el diagrama que usted fantasea que es igual al tablero pone en evidencia que ha recibido mayor influencia de los hermanos Marx que de Bobby Fischer, y que, si bien es astuto, poco dice en su favor después de la lectura de El ajedrez según Ninzovich, que usted se llevó de mi biblioteca el invierno pasado, oculto debajo de su abrigo de alpaca. Le sugiero que estudie el diagrama que le adjunto y que reajuste su tablero según estas indicaciones. Así, quizá, podamos terminar el juego con cierto grado de precisión. Confío en usted. Barde bien. Sin intenciones de prolongar un asunto ya de por sí confuso, sé que su reciente enfermedad ha dejado su estado de salud por lo general robusto un tanto debilitado, provocando a veces la pérdida de todo contacto con la realidad. Debo aprovechar esta oportunidad para deshacer el sórdido laberinto de circunstancias antes de que se propague de forma irrevocable hacia una conclusión kafkiana. De haber sabido que usted no era lo suficientemente caballero como para permitirme recuperar el segundo movimiento, no habría en mi movimiento 46 permitido que mi peón se apoderara de su alfil. De hecho, según su propio diagrama, estas dos piezas están ubicadas de tal forma que lo hace imposible. Obligados, como estamos, a las normas establecidas por la Federación Mundial de Ajedrez y no por la Comisión de Boxeo del Estado de Nueva York, sin poner en duda que su intención fue constructiva al tomar a mi reina, ahora afirmo que solo se puede llegar al desastre cuando usted se arroga el poder arbitrario de la decisión y empieza a actuar como un dictador, enmascarando los errores tácticos con equívocos y agresiones, una costumbre que usted mismo condenó a nuestros líderes mundiales en su monografía de Sade y la no violencia. Por desgracia, ya que el juego se ha detenido, no me ha sido posible calcular con exactitud dónde debería colocar el alfil tomado por error. Sugiero que lo dejemos en manos de los dioses. Cierro los ojos y lo coloco sobre el tablero, si ambos aceptamos el lugar fortuito en que pudo aterrizar. Debo agregar un elemento vital a nuestro encuentro. Mi movimiento 47, mi caballo se come a su alfil. Atentamente, Gossage. Qué extraña su última carta. Bien intencionada, concisa y sin embargo con todos esos elementos que podrían pasar en ciertos cenáculos intelectuales, por lo que Jean-Paul Sartre describió tan brillantemente como la nada. A uno le embarga de inmediato una profunda sensación de desesperanza, algo así como los diarios de los exploradores moribundos y perdidos en el polo, o las cartas de los soldados alemanes en Stalingrado. Es fascinante comprobar hasta qué punto puede desintegrarse la razón cuando se enfrenta a una siniestra verdad ocasional y huye en desordenada retirada para mejor materializar un espejismo y construir defensas precarias contra el asalto de una realidad demasiado terrible. Tal como están las cosas, amigo mío, acabo de pasar casi toda la semana intentando aclarar el ovillo de pretextos lunáticos que conforman su correspondencia en un esfuerzo por ajustar el asunto y lograr que nuestra partida finalice simplemente de una vez por todas. Su reina no existe. Dígale adiós. Lo mismo sucede con sus torres. Olvídese por completo de uno de los alfiles porque yo ya me lo comí. El otro está situado en una posición tan desoladora, lejano y ajeno a la acción principal que no cuente con él o se llevará un disgusto que le partirá el corazón. En cuanto al caballo, que usted perdió sin solución pero que se niega a ceder, lo he colocado otra vez en la única posición concebible, permitiéndole de ese modo la más increíble de las heterodoxias desde que hace ya tanto tiempo los persas se sacaron de la manga este pequeño pasatiempo. Está en el séptimo escaque de mi alfil y si usted, durante el tiempo suficiente, puede mantener en orden sus alteradas facultades, se percatará de que esta pieza codiciada bloquea ahora el único camino que tiene su rey para escapar a mi irresistible movimiento en forma de tenaza. ¡Qué ironía! Su conspiración egoísta se ha resuelto en ventaja para mí. El caballo, fascinado, regresa al campo de batalla
y torpedea su final de partida. Mi movimiento es alfil 5 caballo y predigo jaque mate en un solo movimiento. Cordialmente, Bar de Bedián. Es obvio que la constante tensión nerviosa, además de su desgaste de energía en defender una serie de torpes y desesperanzadas posiciones de ajedrez, ha terminado por desbarajustar la delicada maquinaria de su aparato psíquico y ha hecho que su comprensión de los fenómenos externos sea en este momento un tanto lamentable. No queda otra alternativa para remover la tensión antes de que usted termine con una lesión permanente. Caballo, sí, caballo, reina 6. Jaque. Atentamente, Gosash. Alfil 5 reina, jaque mate. Lamento que la competición haya sido demasiado difícil para usted. Pero, si puede servirle de consuelo, le diré que después de haber observado mi técnica, varios maestros locales de ajedrez han desistido de presentarme batalla. Si usted quiere una revancha, le sugiero que hagamos un intento con el Scrabble, un juego en el que me intereso desde hace poco y que espero no suscite tantas protestas. Atentamente, Bar de Bedián. Torre 8 caballo, jaque mate. En vez de atormentarle con nuevos detalles acerca de mi jaque mate, como creo que usted es esencialmente un hombre honrado, algún día alguna forma de terapia me dará la razón, acepto muy complacido su invitación para el Scrabble. Tenga listo su tablero, ya que usted jugó blancas en ajedrez y por lo tanto tuvo la ventaja del primer movimiento. De haber conocido sus limitaciones le hubiera dado más satisfacciones. Creo que tener derecho al primer movimiento. Las 7 letras que acabo de descubrir son O, A, E, J, N, R y Z. Una mezcla sin futuro que debe garantizar hasta el más suspicaz la integridad de mi elección. Sin embargo, afortunadamente, un extenso vocabulario unido a una cierta afición por lo esotérico me han permitido poner un orden etimológico a lo que una persona menos culta hubiera parecido un absurdo. Mi primera palabra es zanjero. Búsquela en el diccionario. Ahora, colóquela horizontalmente con la E en el cuadro del centro. Cuente con cuidado sin olvidar la doble puntuación por ser el primer movimiento y del bono de 50 puntos que me corresponde por el uso de las 7 letras. El marcador está ahora 116-0. Su turno. Atentamente, Gosash. Este cuento que les acabamos de compartir esperamos se haya entendido, lo disfrutamos mucho, siempre que lo releemos, siempre que volvemos a él. Se lo puede encontrar en un libro que no nos vamos a alcanzar, mejor dicho, no nos vamos a cansar nunca de recomendar, que es La Mona Risa. Un recopilatorio de cuentos graciosos, humorísticos y gracejos, editado de una forma muy bella y al cual los dos en alguna conversación ajena al tema nos dimos cuenta que éramos asiduos lectores, ¿no? O sea, a la final teníamos esta conexión con este texto particular, sin conocer que a ti te gustaba tanto. O sea, tú no conocías que a mí me gustaba tanto y yo no conocía que a ti te gustaba tanto ese libro. A mí no solo me gusta mucho, yo creo que así como la Biblia está en cada casa, la Mona Risa debería estar en todas las casas de manera obligatoria para leerse y releerse, porque tiene tantas historias tan variadas, es esta cosa increíble con un elemento tan sencillo como palabras, cómo puedes generar humor, una versatilidad de maneras gracejas de contar historias. Pues hay historias en las que pierdes una letra y eso hace que sea muy chistoso. Hay una historia contada solamente con... están solamente las consonantes,
Pero pues tú lees todo realmente como es, porque un poco Porque somos así. tienes esa capacidad de Ajá, leer el texto, aunque el ajá. texto no esté escrito de la manera correcta. Sí, historias como muy inocentes, como el perrito de San Bernardo. Es que yo me lo sé así como mucho de memoria porque me gusta volver a leer La Mona Risa y de verdad sí. Ya, tristemente creo que ya no le Ya editan. no hay ediciones de este libro. Ajá, Intentamos buscarlo y ya no lo encontramos. Como no, nuevo no lo encontramos. Tienes tú tu copia, yo tengo mi copia y sí. Entonces no podemos recomendarles, pero si alguna vez, por alguna bueno, en razón, internet seguramente se puede en alguna encontrar. tienda de segunda mano se llegan a encontrar con algo que se llama La Mona Risa, llévenselo, es una joya de libro. Y dentro de esta serie de acontecimientos extraños que nos llevaron a coincidir en este libro, este cuento forma parte también de la experiencia porque de alguna forma tú no estás segura que este texto pertenece al libro, mientras que para mí es el texto que más recuerdo del libro. Claro, es que yo leí antes, sí, probablemente el libro de Woody Allen que es, se me olvida el nombre completo, pero es algo sobre la anarquía. Sí, se llama cómo acabar con el todo, una cosa así. No, es algo con anarquía. Está ahí de ley la palabra anarquía. Ah, tiene la palabra anarquía. Ajá, y es un recopilatorio asimismo de cuentos humorísticos de Woody Allen. Porque bueno, este texto está incluido se llama Cómo acabar con el ajedrez, porque es una serie de cuentos de cómo acabar con. Entonces, creo que el libro es el libro en el que por primera vez se publicó este cuento es Cómo acabar con el mundo. Ah, Y probablemente. es una serie de cuentos de cómo acabar con el amor, cómo acabar, en fin. Ya, Uno de estos es cómo acabar con el ajedrez. claro, igual este no lo conocía, me gustaría encontrarlo, pero el de la anarquía es también muy divertido. Igual son como temáticas muy variadas, historias así como muy pequeñas y diversas y muy grasejas. Sí, dentro de la propia obra de Woody Allen quisiéramos también recomendarles, bueno, esta la hemos recomendado más de una vez, la película Selig, que también me parece fascinante, Es muy divertida. porque creo que la magia detrás de esta capacidad de los seres humanos de comunicar a través del humor está no en reírse a carcajadas, sino en generar en el espectador, en el lector, en el escucha, una felicidad. Sí. O sea, un sentimiento profundo de algo que se siente muy cercano a la paz o a la calma o a la alegría. Ujú. Y en medio te ríes, obviamente, bueno, dependiendo también de quién te esté contando la historia, y sufres de la misma manera. Al inicio compartíamos algunos nombres, ¿no? Que se nos venían a la mente relacionados con el tema de hoy, que tienen para nosotros esta capacidad de transmitir esta gracia, ¿no? A los otros. Y a mí una obra que me parece fascinante, les recomiendo, ojalá se vuelva a presentar, no sé, es de cómo murió el teatro, justamente del colectivo Llama, Ah, en el increíble. que participan una serie de actores impresionantes, son muchos actores que participan. Y dentro de todo perdón, es una obra de teatro muy dramática, Ujú. pero que no deja de tener esta gracia detrás. O sea, tú te la pasas muy bien y en eso que te la pasas muy bien lloras y te sientes triste también. Pero todo esto es parte de la gracia. La comedia no está ligada al humor burdo y la risa y la risotada fácil, Ujú. sino está como conectada con unas cosas muy profundas dentro de nuestra necesidad fisiológica y por eso la buscamos constantemente, por eso intentamos ser esa persona que hace gracia muchas veces, porque entendemos que dentro de esa práctica hay una función más allá del, del, del- de la superficialidad del chiste fácil. A mí algo que me gusta mucho es, pues he visto varias veces de varias formas, que les causa mucha risa a los niños cuando son chiquititos. Sí, Y se me hace tan bonito que les mata de risa, por ejemplo, romper un papel. sí. Mueren de la risa, con esa risa así como viva y contagiosa, o con las cosas se les caen. Les encanta como botar cosas. eh, entonces, claro, no recuerdo dónde era, pero es como esta cosa del inesperado, que es Claro. como
hay un poco entre algo mágico, es como esto que estaba unido de pronto se separa en dos y hace un ruido y hay como muchas sensaciones al respecto de eso. Y que de alguna forma estás destruyendo las lógicas del mundo, Y ¿no? estás como, claro, entiendes la gravedad, no conoces la gravedad, pero entiendes que hay algo que les chupa las cosas para abajo, Claro, pase lo que pase, porque según tu mente, pues, ¿por qué no se quedarían donde estaban, no? Si ahora se mantienen como a mi nivel, ¿por qué si hago este movimiento se las chupan para abajo? Entonces a mí siempre me ha causado mucho alhaja verles como se ríen, así es como esto es fantástico, es lo mejor que he visto en la vida. Y es muy bonito también porque no hay nada preparado. Es decir, solamente es como que están haciendo algo, se les cae y les da muchísima risa. Eh, y ahí es cuando tú dices, ¿qué hay en nosotros que nos hace como esa que tenemos este recurso que no es vital, es decir, no necesitas reírte en teoría, como respirar, como comer, claro. No, no, sí. Sí, sí, sí. pero aparece casi tan vital como el momento en el que empiezas a meterte la cuchara en la boca y a comer. Es como, es muy bonito esto de que la risa es algo tan natural y tan presente en nosotros y también que cuando son muy chiquitos se ríen mucho, se ríen por cualquier cosa y se ríen con esta risa súper contagiosa e infinita, como muy clara, es muy lindo. Yo le oigo a mi sobrina reírse, se ríe de cada tontería, ¿sí? Y es muy bonito escuchar esa risa, te llena un montón. Claro, y es interesante, ¿no? Porque cada vez se ríe menos y cada vez se ríe de una forma Sí, distinta. O sea, cada vez normaliza ciertas cosas, ¿no? Como esto es de lo que me río y esto es de lo que no me río. por suerte aún hay una Sí, brecha muy todavía, grande todavía hay. que eventualmente se irá rompiendo, que claro, un poco nos pasa eso, ¿no? Pero te digo, Como claro, nosotros, necesitamos tal vez ya recursos más elaborados como que para que generes esta cosa mágica de un papel que se separa y no se vuelve a juntar, necesitas alguien que escriba como estas historias en las que tienes este efecto, así como la comedia tiene mucho del inesperado, que es sí, como te están narrando una historia que te está llevando por un lado y ¡pac! De pronto te dan una vuelta. Y esa vuelta, esa ruptura de papel es la que te causa el chiste. Es como, sí, como tú bien dices, esta ruptura de la realidad es graciosa. sí, Porque nos hace entender, creo que también lo frágil que, o sea, somos conscientes de que todo es súper frágil. sí, justo cuando decías esto de lo inesperado y de las rupturas de la lógica, se me vino el chiste que ayer nos contó nuestro amigo Juan, al que si nos escucha le mandamos un saludo, que es el chiste es así, ¿no? ¿Qué cosa es blanca, vuela y si entra en tu ojo te mata? Un avión. Claro, no te lo esperas. ¿Por qué te ríes de esto? Pues no tiene sentido. Pero tu cerebro está intentando racionalizarlo todo al punto que cuando lo destruyes, lo rompes, es como, dices, bueno, ya está. O sea, no me queda otra cosa que reírme, es el único mecanismo que tengo. Claro, es un poco como pues, la semana anterior que contábamos las falacias, ¿no? Como estos conceptos lógicos eh, deberían darte un resultado tal. Y en este caso es como esos conceptos lógicos quedan completamente destruidos y eso hace que sea tan chistoso. Porque es como un truco de magia, ¿no? Porque cuando te preguntan qué es de esto, tu cerebro está tratando así con mucha fuerza de usar la lógica y la razón para describirte algo así. Y cuando Claro. te Y de dan la repente dices, no respuesta tiene es como, sentido. no, Y tú dices, me esforcé tanto por encontrarle como la línea a esto que estoy pensando. Y no hay razón para hacerlo. A la si final, quieres, ajá, el papel se rompió. Y ya. y si quieres es una forma también de mirar la vida, ¿no? Porque al final, ¿cuánto esfuerzo hacemos en la existencia por mantener un estándar de cómo debemos ser, de cómo nos debemos portar, de, sí, pues de sobriedad. Y al final quizás la mejor respuesta es solo dejarlo y ser chistoso y reírte y ya está, y soltar. Sí, sí, Irte un sí. poco en contra de la lógica no te hace perder, más bien ganas gracejitud. Y sí,
Creo que es de las pocas cosas que no, digamos que no sentimos o que nunca las vemos como extrañas, sino lo que decías, ¿no? Estas necesidades básicas para la supervivencia. O sea, para sobrevivir necesitamos comer, respirar, tomar agua, Ujú. dormir. Y claro, no puedes, ¿cómo se dice esto? No puedes... Ay, se fue la palabra. Como hacer un trato, ¿cómo se dice? No, como... Hacer un trato. Pactar. No, sí, bueno, se me fue. Negociar. O sea, no puedes Ah. negociar contigo mismo y decir, no, ¿sabes qué? Dejemos un tiempo. Controlémonos. Claro, no puedes. No puedes. Porque necesitas que esto exista para que tú sobrevivas. Ujú. Ahora, hay otras cosas entre las que están, por ejemplo, los sueños, creo yo, o el amor, o esta necesidad de amar y de ser amado, y el reír, que también son necesarias para sobrevivir, Ujú. solo que como no existen físicamente, o sea, no hay un proceso físico que te permita llegar a eso, son mucho más difíciles de explicar Ujú. y son más difíciles de entender como necesidad. Claro, pero nuestra sobrevivencia depende de eso porque nuestro ser mental precisa de estas cosas como inasibles, pero que al final te mueven como ser humano. ¿Cuánta gente, pues en cosas de humor, como muy simples, que últimamente me he puesto a ver este de los perritos, del Sí. Está Bueno Che, que son dos perritos Ah, que y la recomendamos reaccionan, también, sí, son que estas reaccionan a marionetas videos de que están perros, muy bien. ajá. Y se me hace lindo en los comentarios que mucha gente les dice como todo está muy jodido, me siento muy mal. Y llegar a mi casa y escucharles, ponerme sus videos, me reanima, me hace sentirme feliz, me da como energía para continuar. Y prácticamente ahí tu sobrevivencia está dependiendo del valor psíquico que tiene la risa, la alegría, la presencia de un otro, porque a veces está difícil reírse con uno mismo, necesitas del otro un poco para poder despertar esto también. Sí, para nosotros, bueno, no sé cómo funciona en otras partes del mundo, pero aquí en Ecuador es como muy común encontrarte a los comediantes o a los cuentachistes en plazas y en parques, haciendo un rondo en el que la gente se acerca simplemente a escucharles. Ujú. Y ahí tú ves también como una necesidad de esta práctica. Esta gente tiene su público, la gente necesita escuchar, necesita reír también. Sí. Tenemos al mítico Carlos Michelena, pero hay muchos más. Ujú. Y Pablo Ladino también es muy famoso aquí. Y probablemente todos lo hemos visto en algún momento porque andaba por ahí por la calle. O sea, me refiero a que esta práctica también aterriza el acto de compartir la risa, que no Ujú. es como algo que se crea con poderes mágicos o una fuerza especial. Hay gente que está dotada, hay gente que tiene una facilidad para hacerlo, pero no es lejana a ti. No, pues esta gente muchas veces es la que te rodea. Siempre hay alguien en el grupo que... mi mamá es muy... De hecho, Sí. es Grace, se llama Grace. No Es puede ser más toda Grace. gracia. Claro, no puede ser más gracia que Grace. Ujú. Y son esas personas que buscan constantemente porque entienden que dentro de eso no solo es una forma de relacionarse, sino también es una forma de cuidar a los que te rodean. Claro, Porque de es sentir unificar. hay una comodidad detrás. Sí. ¿No? Hay una pugna, bueno, ya lo dijimos la semana pasada, ¿no? Vivimos en un mundo terriblemente polarizado y en medio de eso parecería imposible. Esto es algo que me sorprende, lo he escuchado en varios países, sobre todo por la época histórica política que vivimos, que llevan a las cenas navideñas o cuando la familia se junta, llevan a peleas, ¿no? Porque como te digo, estamos muy polarizados y hay los dos puntos y no sé qué y no sé cuánto. Y en medio hay alguien, ¿no? Ese tío, tu mamá, el primo, no sé qué, que logra romper eso a través de un chiste. Ujú. Y se cambia el sentido de la conversación. Y en Latinoamérica somos muy de ser chistosos, ¿no? Aquí hay la salquiteña de que es un humor un poco más ácido, Claro. más fuerte, es Más- bastante político Más muchas rebuscado, veces. sí. En la costa ahí es una cosa mucho más jocosa, mucho más de jugar Más con... directa. Sí, más directa, de jugar con las palabras. Ujú. Hay
Y esta recomendación es una técnica meditativa que es sonreír, o sea, generar el gesto de la sonrisa, sin que pues estés pensando en algo gracioso, sino simplemente el gesto físico. Y está comprobado que al cabo de un rato, tu cerebro, pues al sentir, digamos, al interpretar la posición de los músculos de tu cara, empieza como a relajarse y a decir, nos estamos riendo, entonces las cosas están como bien, no tendría que estar tan deprimido ni tan emproblemados. Es una forma de hacerle soltar. Y es una técnica budista, me parece, que utiliza, claro, el recurso de la risa, del gesto de la risa, como para desencadenar en tu mente pues los químicos y toda la sensación de bienestar que te produce solamente el acto de sonreír. Por eso te dicen como, bueno, sonreírle a la gente, porque pues también así le generas esta sensación de bienestar en alguna medida. Es un poco difícil, es un poco complejo, pero yo creo que está bien que si te nace tratar de sonreír lo más posible a la gente, no de forma como tan falsa y aduladora, pero sí, o sea, como un gesto de buen inicio, de buen empezar, como un momento, una relación, lo que sea. Acuérdense esta gran lección que nos dejó una magnífica película que se llama Monster Inc. La risa es mucho más poderosa que el miedo. La risa es una poderosa fuerza con la que fuimos bendecidos. Pensar que tenemos la capacidad de sanar con un pequeño gesto, cambiar el humor con una mueca o llegar al éxtasis con un juego de palabras bien pronunciado, demuestra que somos seres terriblemente complejos, que necesitan de estas prácticas mágicas para estabilizar una serie de procesos cerebrales que nos resultan muy difíciles de comprender. Somos dependientes de estas experiencias porque de alguna forma entendemos que curan nuestras almas. Al igual que el ejercicio físico mantiene sano nuestro cuerpo, debemos encontrar rutinas que mantengan sana nuestra mente. Y créannos cuando les recomendamos que hacer unas cuantas repeticiones de risa al día aseguran más años de vida. Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Queremos agradecer a la Radio Mente Mente por brindarnos este espacio. La música del Palo Encebado fue compuesta e interpretada por Sara Zambrano. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @elpaloencebado en Instagram y en Facebook como el Taller Las Manos del Diablo. Pueden escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify o en nuestro canal de YouTube. También tenemos un grupo en WhatsApp donde intentamos publicar constantemente noticias, curiosidades, videos interesantes, entre muchas otras cosas. Pueden unirse para conversar y compartir. Les invitamos a escucharnos la próxima semana a la misma hora por mentemente.net. Recuerden siempre que no hay ni uno solo de nosotros que no sea portador de ese espíritu sagrado, un constructor de relatos, un perpetuador de tradiciones y por ende un generador de cultura desde cualquier contexto y realidad. Compartan abiertamente su sabiduría, sus historias, sus visiones, sueños, sensaciones y dolores. Las palabras pueden salir con ambigüedad, con rareza, mas escúchenlas pacientemente, porque sin duda quedarán asombrados. Muchas gracias, nosotros somos el Palo Encebado.